Hola, les habla la abogado Germania Galíndez, especialista en gerencia pública, asesor jurídico de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda y su tutora de tesis. Hoy vamos a continuar conversando sobre lo que es el capítulo 1 de la tesis, y en esta tercera parte vamos a hablar sobre lo que es la hipótesis y la identificación de nuestras variables. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es esa idea que nosotros nos hacemos de la causa-efecto relacionada con el problema que vamos a investigar. Es decir, ¿qué creemos nosotros que ocasiona ese problema o qué creemos nosotros que son las causas de ese problema? Esta relación causa y efecto es lo que nos define lo que son nuestras variables. ¿Y qué son las variables? Son elementos que se pueden modificar, alterar y que además son medibles. Esta es la principal característica de las variables, que son medibles. Son características, propiedades o atributos de personas o cosas que varían de un sujeto a otro y que en un mismo sujeto pueden variar dependiendo del momento en el cual podamos medirla. ¿Cómo identificamos las variables? Para identificarlas debemos, primero que nada, observar con detenimiento el problema que queremos estudiar. Además, debemos apoyarnos en nuestra práctica, en la experiencia y en otros conocimientos que podamos conseguir. En función de eso, nosotros vamos a determinar, como dije antes, qué ocasiona ese problema y cuáles son las consecuencias del problema que estamos estudiando. De allí identificaremos nuestras variables. Fíjense este ejemplo que les traigo de identificación de variables. Cuando nosotros tenemos un problema desde el punto de vista de la investigación científica, primero nos preguntamos dónde está ocurriendo el problema. Luego nos preguntamos a quién le sucede y luego cuál es el problema. Ejemplo, yo observo que en mi urbanización los niños menores de 3 años están presentando problemas de desnutrición. ¿Dónde es en mi urbanización? ¿Quién? Los niños menores de 3 años. ¿Qué problema? Desnutrición. Una vez que tengamos eso, nosotros vemos cuáles son las posibles causas. En el ejemplo que les acabo de decir, yo podría inferir que una de las causas podría ser el índice de desempleo de los padres de esos niños. También estudiamos las consecuencias. Una de las consecuencias podría ser una escolaridad tardía de esos niños. Y también debo plantearme cuáles son los aportes que yo quiero presentar para ese problema. Podría ser un plan para disminuir la desnutrición. Una vez que nosotros tenemos planteado de esta forma nuestro problema, entonces con la última pregunta de cuál es el problema, tenemos lo que llamamos variable matriz o variable madre. Esta variable siempre debe estar ligada con lo que es nuestro problema. ¿De dónde sacamos el resto de las variables? De las causas, consecuencias y aportes. De allí sacamos el resto de las variables. En el ejemplo que les acabo de conversar, donde decimos que en mi urbanización los niños menores de 3 años están presentando desnutrición, yo podría plantear la siguiente hipótesis. Como les dije, que una de las causas posibles es el índice de desempleo de los padres de esos niños. Yo podría decir efectos del índice de desempleo de los padres en la desnutrición de los niños menores de 3 años en mi urbanización. ¿Se dan cuenta? Ya yo tendría una hipótesis planteada y también las variables. ¿Cuál es la naturaleza de las variables? Según su naturaleza se clasifican en variables dependientes, independientes e intervinientes. ¿Qué son las variables dependientes? Simplemente son la consecuencia. Es lo que nosotros vamos a plantear como consecuencia del problema que estamos estudiando. ¿Y cuál es la variable independiente? Es justamente la causa, es lo que produce la variable dependiente. ¿Qué son las variables intervinientes? Esta es una tercera naturaleza de las variables. Este tipo de variables intervinientes no constituye nuestro objeto de estudio, pero produce efectos sobre él. Más adelante, en el próximo video, vamos a dar algunos ejemplos de variables intervinientes. ¿Qué nos permite la identificación de las variables? Primero, nos permite aislar los factores más importantes que intervienen en el problema. Además, nos permite analizar de manera medible los elementos del problema. Y por último,
Nos permite precisar el marco teórico de la investigación en cuanto a la relación existente entre los factores más importantes de la investigación y los conocimientos que hasta este momento se tienen. Una vez que tenemos claro lo que es la hipótesis y cómo identificamos nuestras variables, hasta acá culminamos esta tercera parte del tema 7 y en próximos videos estaremos conversando sobre lo que es la operacionalización de las variables. Muchas gracias por su atención.